El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Ya estamos de vuelta a las 8:16, mi querido Arturo. ¿Cómo te va? Qué gusto poder saludarte y también poder platicar contigo, Arturo, para que nos aclares algo primero. ¿Cuál es el papel que tiene que jugar el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy en día que todo mundo está desatado con las, aspiraciones personales que tienen, muy legítimas, pero existen leyes que se tienen que respetar, querido Arturo, y como yo lo decía el día de ayer, el más afectado de toda esta historia seguramente en el discurso va a ser el Instituto Nacional Electoral, porque pues él es al que le toca hacer cumplir la ley, mi querido Arturo. Así es, mi querido Jaime. Qué gusto saludarte este domingo a ti y al auditorio. Mira, esta semana me han estado preguntando, por ejemplo, por qué el INE perdonó a los secretarios de Estado y a la jefa de gobierno que fueron a Toluca y los dejó hacer lo que fueran en esta semana porque la comisión de quejas del INE tuvo que tomar una decisión. Y lo que ocurre, Jaime, es que hay que entender cómo son estos procedimientos. En primer lugar, sí hay leyes, como tú dices, básicamente el artículo 134 constitucional y varios artículos de la ley que prohíben utilizar recursos públicos para posicionar a las personas. Tú no puedes hacer como funcionario público gastar dinero el erario público para promocionarte como candidato o como un aspirante o como lo que tú quieras. Y además, en efecto, están prohibidos los actos anticipados de campaña y actos anticipados de pre-campaña. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando algo así ocurre, los partidos opositores presentan una queja. Y aquí es en donde empiezan las complicaciones. La queja la recibe el Instituto Nacional Electoral. La queja debe traer claramente descritos cuáles son los hechos, cuáles son los agravios de los que no le gustan al partido que acusa, cuáles son las pruebas con que cuentan, las fotografías, los actos públicos, los reportajes en la prensa, las declaraciones que se hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Y el objetivo de preparar todo esto es que el INE haga una investigación. Pero esta investigación, pues no es una cosa que se pueda hacer en 3 días. Mira, te pongo el ejemplo de las bardas estas que estaban pintadas en Toluca, que decían, es Claudia para continuar la 4T o una cosa similar. ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? El INE cuando recibe la queja, tiene que primero, pues, de quién son las bardas, si se cobró o no se cobró por pintar, quién pintó estos letreros, cuánto cobraron, quién hizo el trabajo y sobre todo de dónde salió el dinero, porque lo que se busca es evitar que haya recursos públicos involucrados en este tipo de cuestiones. Y cada vez que ocurre una queja de este tipo hay que montar todo un aparato de investigación. Se hace ya todo el expediente y el expediente se envía al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral tiene una sala especializada para resolver estos casos, porque ellos son los jueces, ellos valoran las pruebas, ellos pueden pedir incluso investigaciones adicionales y en el caso dado ellos son los que sancionan. Pero, pero en el camino, cuando alguien presenta una queja, puede decir, oye INE, y dile por favor a la jefa de gobierno o al secretario de gobernación o al secretario de Relaciones Exteriores que ya deje de hacer estas cosas. Y eso se llama tomar medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Que les impidan hacer algo que están haciendo porque pueden seguir causando un daño. Bueno, eso sí lo resuelve el INE y eso lo resuelve una comisión de 3 consejeros en el INE que se llama la Comisión de Quejas y Denuncias. ¿Qué acordó esta semana el INE? Bueno, que los hechos que ocurrieron en Toluca ya acabaron. Ya no se puede seguir diciendo que se deje de hacer algo que ya no se está haciendo, que ya no está vigente, que no tiene, y por lo tanto no hay lugar a emitir medidas cautelares. Es todo lo que dijo el INE, pero las investigaciones siguen. Y el INE sigue investigando, de hecho ya encontraron a quienes son algunos de los que pagaron las bardas, ya el INE está haciendo las indagatorias correspondientes, algunos reportajes y algunos reporteros de los medios han avanzado mucho en este tipo de trabajo, se han preguntado ellos mismos
y se sabe que son funcionarios públicos quienes han estado haciendo este tipo de gastos, pero no se sabe si en efecto se utilizaron recursos públicos o no. Cuando se acabe la investigación, para el caso, por ejemplo, de Toluca, pues el Tribunal Electoral emitirá su resolución. Y esto es importante porque, bueno, como tú sabes, Jaime, hoy mismo están anunciados otro evento en el caso de Coahuila, en donde volverán a ir los aspirantes a una candidatura por parte de Morena. Se habla claramente de que ya hay una especie de campaña. El propio secretario de Gobernación tiene que declarar que no está en campaña, y lo que ocurre es que en esta sucesión presidencial adelantada, pues empiezan a soltarse, como tú dices, por todo el país este tipo de movimientos, y lo que importa es primero impedir. De hecho, las leyes se hicieron para que esto no ocurriera, pero sobre todo para que no haya recursos públicos metidos en esto y se posicionen personalidades avanzando o no en esta campaña presidencial. Ahora ya ocurrió pues lo que tenía que ocurrir. Si el gobierno, sus gobernadores, sus de Morena, los funcionarios públicos del gobierno y demás empiezan a hacer este tipo de declaraciones, pues también el gobernador del PRI en Coahuila hace las suyas y empieza a decir, bueno, pues vamos a ganar la elección el año que entra, le da la posesión a los comités municipales del PRI, que son quienes van a organizar la elección, y empiezan a hacer exactamente lo mismo que está haciendo Morena. Y el problema es que justamente es urgente que tanto el INE, por un lado, como el tribunal resuelvan y pongan los criterios claros de cómo se van a resolver este tipo de situaciones, porque de otra manera, pues estamos otra vez en una tierra en donde cada quien hace y dice lo que sea y no se mantiene lo que se buscó en las reformas electorales anteriores, que era la equidad en la competencia entre los diferentes precandidatos primero y después entre los candidatos. Desde luego el PRI pues empieza a defenderse, empieza a decir pues nosotros no vamos a perder, y empieza a haber una especie de campaña electoral ya en el caso de Coahuila, cuando todavía el proceso electoral no empieza como tal, y además, bueno, falta un año casi para la elección. En el caso de Coahuila no están claros quiénes son los candidatos, y todo esto es lo que hay que prever. Y es ahí en donde, por un lado, el INE hace la investigación cuando se presentan ese tipo de casos. La comisión de quejas solamente define si hay o no medidas cautelares, y el Tribunal Electoral en la sala especializada es la que tendría en su momento que poner las sanciones correspondientes y evitar que esto siga pasando. Fíjate, el tribunal ya empezó a hacer una cosa interesante, que es hacer un listado de funcionarios y personalidades que han violentado la ley electoral, y ahí está, por ejemplo, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Bueno, pues porque finalmente el tribunal ya le ha dicho que no haga determinadas cosas, y ella ha reincidido y ha violentado las normas que pone el propio Tribunal Electoral. Y esto es muy lastimoso porque, bueno, sí empezamos a vivir un mundo en donde pues están las reglas, están los tribunales, se emiten sentencias y no se acatan. Y esto es muy lamentable si queremos tener un país realmente democrático y por lo tanto pues seguir adelante, ¿no? Y el argumento es, el INE no me deja, el INE no quiere, el INE, cuando así está la regla, y así es lo que dice desde lo que vienen y lo que aprobaron los propios diputados. En efecto, es lo que se estableció en la ley. Pueden ser leyes demasiado exageradas, si tú quieres, Exactamente, pero que yo coincido que son leyes demasiado exageradas, pero son las que hay, ¿no? Y lo mismo con los medios de comunicación, y hay mucho que perfeccionar al respecto. Yo estoy de acuerdo con eso, pero mientras las leyes digan lo que dicen, es importante establecer claramente los límites, y que sobre todo los tribunales hagan justicia y las resoluciones del tribunal se acaten. Mira, por ejemplo, el tribunal le dijo a la Cámara de Diputados y al Congreso en general, tu comisión permanente está mal integrada, tienes que sacar a alguien y darle un lugar a Movimiento Ciudadano. Pues la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores dicen simple y sencillamente, no vamos a acatar. Bueno, entonces, ¿en qué lugar quedan las resoluciones de los tribunales que tienen toda la autoridad para hacer este tipo de cuestiones? Y la razón es, vamos a la Corte y que la Corte resuelva. Y todo va a acabar en la Corte. Esto es lo que justamente para eso están los tribunales. La Constitución es muy clara, el Tribunal Electoral es la última palabra en materias electorales, y en este sentido pues habría que acatar esas normas. Hay que evitar que esto siga proliferando.
Y lo único que se mancilla es el Estado de Derecho. En efecto. Y bueno, y nuestras instituciones que tanto trabajo han costado construirlas. Arturo, gracias, cuídate, te abrazo y te deseo un excelente domingo. Igualmente, querido Jaime, saludos a todo tu auditorio. Hasta pronto, gracias. Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Regresamos.